7:17, siempre tenemos atención regional sobre las noticias más importantes y es el caso que nos lleva hoy vía Zoom a Argentina a conversar con Jorge Piedrahita, economista y asesor financiero con maestría en administración de empresas, asesor de inversionistas institucionales, CEO de Gear Capital. Jorge, gracias siempre por estar dispuesto a acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, está Milei atravesando un momento difícil en medio de las acusaciones por la recomendación que ha hecho de las meme coins Libra y el impacto ante el hundimiento de la moneda virtual. ¿Qué está pasando en este episodio realmente? Lo que ha sucedido es que se le acercaron algunas personas con diferentes ideas. El gobierno es muy entusiasta en los temas tecnológicos y cómo eso pueden ayudar al país, a la administración federal, etcétera. Y él sostuvo una serie de reuniones, comenzando en algún momento del año pasado, con diferentes personas, en donde creo que parte de la falla del gobierno es que estas personas no fueron debidamente vetadas. O sea, para llegar a hablar con un presidente creo que tiene que haber un proceso anterior, y entonces llegaron personas con ideas que tal vez no son las mejores, como esta idea del meme coin. Y además de eso, hay un gran error que es el presidente es en cierta manera impulsivo, como la mayoría de las personas que ponen un tweet, no piensan mucho antes de poner el tweet, y puso un tweet que si uno lo lee sería como una promoción de este emprendimiento. Y eso en manos de un presidente no es lo correcto. Luego tenemos los eventos que sucedieron, que es el coin comienza a subir, llega a tener una evaluación en algún instante de más de 4.000 millones de dólares y luego cae drásticamente. Todo esto en el transcurso de unas pocas Pocas horas. horas. Ahora, profe, ¿qué podríamos pensar a futuro? Sobre todo cuando, como usted bien dice, estamos hablando de la investidura de un presidente de un país donde además el tema económico está siempre en boga por la realidad interna. ¿Qué le podría costar este error, poniéndolo entre comillas, a Javier Milei? Sobre todo cuando ha empeñado precisamente el proyecto económico como su bandera, pero se mete en este crasísimo error para entender lo que se le puede venir a Argentina e incluso a él en su investidura. Yo creo que no va a tener mucho efecto en la imagen presidencial simplemente porque fue un evento claramente sin sentido, pero fue muy breve. Y no hubo oportunidad de que inversores argentinos en un número importante sufrieran como consecuencia de esto. Entonces, yo creo que para la mayoría de la gente va a leer los artículos, las críticas, etcétera, pero eh, no van a tener un entendimiento básico, digamos, de qué es lo que se está hablando. El presidente, además, para intentar, digamos, protegerse o mostrar, digamos, su comportamiento, solicitó una investigación que evidentemente se hará. Lo que sucede en un país como Argentina es que tanto la justicia como todos los procesos de investigación son extremadamente lentos, y yo creo que en unas semanas esto será simplemente una anécdota, sobre todo porque el presidente parte desde una base en donde tiene un apoyo muy fuerte y lo sigue teniendo luego de haber pasado por un ajuste económico, que es algo realmente muy inusual, que un presidente haga un ajuste y que además mantenga un alto nivel de popularidad. Amigos, estamos conversando con Jorge Piedrahita, economista y asesor financiero con maestría en administración de empresas, asesor de inversionistas institucionales, CEO de Gear Capital. A la distancia nos interesa saber de qué manera podrías resumir un balance, una evaluación de la gestión de Milei en líneas generales. El pueblo argentino, ¿cómo va calificando, evaluando su gestión? Bueno, el primer elemento, que es tal vez el más importante desde el inicio de su gestión, era la inflación.
porque estábamos al borde de una hiperinflación. La inflación está muy controlada, creo que va a seguir controlada. El último número que tenemos es 2,2%, y allí lo que hay es un ancla fiscal, o sea, un superávit fiscal, sea tanto primario como total, que actúa como ancla dentro del proceso de inflación. Aún faltan, digamos, muchas cosas por hacer. Hay un proceso de desregulación en marcha. Lo que sucede es que los tiempos de un proceso de desregulación se miden en años y no en días o en meses. Pero en vista de las elecciones que vamos a tener este año, creo que el gobierno está muy bien posicionado para tener una buena performance. La pregunta es, entre otras, ¿qué lugar ocupará, digamos, el peronismo o el kirchnerismo, como lo queramos llamar, en estas elecciones? Pero hasta ahora la evolución de la gestión, basada en la inflación y en el ancla fiscal, es considerada buena. Aún falta crecimiento en el país, y eso es un poco una de las críticas. La otra gran pregunta sobre la cual hay mucha discusión en los círculos económicos es el dólar, que parecería estar barato, o sea, el peso apreciado, y esas situaciones siempre llevan a una salida a veces, o en general, traumática. Esa es, digamos, la principal crítica en lo económico, un peso muy fuerte. Ahora, a pesar de estos últimos capítulos, profesor, uno podría entender que el gobierno argentino va a avanzar en su intento, por ejemplo, de financiamiento, de buscar más recursos, y siempre ha aparecido el Fondo Monetario Internacional como su primera opción. Se espera incluso que en pocos días se firme este acuerdo que desde su visión podría generar mayores beneficios para Argentina. Se podría endeudar incluso el gobierno argentino sin tener capacidad de pago, ¿o lo considera que podría ser positivo? Yo creo que es positivo como señal. El fondo posiblemente libere algunos fondos adicionales, no demasiados. Se está hablando de unos 10.000 millones de dólares. Eso reforzaría las reservas en el Banco Central. Y para llegar a la emisión en los mercados voluntarios de crédito, creo que aún nos falta un camino para recorrer, porque lo que es el riesgo país todavía está en niveles de alrededor de 700 puntos básicos, o sea, una tasa total, estamos hablando, superior al 10%, lo cual es un nivel muy elevado para un país para endeudarse. Debería bajar a niveles de 400, 450 puntos básicos para pensar en endeudarse en dólares. De todas maneras, el gobierno, creo que este año, en cuanto a los vencimientos de deudas en pesos, se están financiando relativamente bien. Vencimientos en dólares hay, pero tampoco son tan pesados. Y, por supuesto, si el Fondo Monetario da algún dinero adicional, más el resto de las multilaterales que siempre acompañan estos procesos, creo que sería una buena señal. Ahora, los inversionistas de largo plazo creo que quieren esperar por lo menos a las elecciones de término medio para confirmar que el fenómeno Milei no sea una moda de corto plazo. Bueno, Jorge, se nos agotó el tiempo. Brevemente, muy puntualmente, ¿podrías retomar como un acto de actualización en el análisis cuáles son hoy las grandes fortalezas de Argentina para apalancar su recuperación económica? La primera gran fortaleza es el ancla fiscal, que da una señal, digamos, a los mercados importantes. La segunda es la baja de la inflación. Y diría que la tercera es todo el gran proceso de desregulación que se está haciendo en Argentina, que nuevamente se mide en años, pero que va a tener un impacto tremendamente positivo porque subirá la productividad del país. Bueno, Jorge, un gran abrazo. La gratitud de siempre. Hasta pronto. Hasta otro momento. Gracias por la invitación. Jorge Piedrahita, economista y asesor financiero con maestría en administración de empresas, asesor de inversionistas institucionales, CEO de Gear Capital.